Cocktail Radio con Guido, el barman. En Nexus, Cocktail Radio. Gravity en todos lados. Sí. Pero que esa coctelera hoy está bien cargada, ¿eh? ¡Qué cosa! Miércoles, 4 de la tarde, 11 minutos. Muy bien. Qué bien está ese silbato. Perdón. Ese silbato está así de bien porque se viene un cóctel festur. Sí, está muy bien. Miércoles, 4 de la tarde. Cóctel Radio. Cóctel Radio presentado por Gin Dealers. Hoy hay otra pregunta. La semana pasada hubo una. Esta semana hay otra. Si respondés bien, hay una pregunta más. Cóctel Radio. Por favor, ese ruido. Cóctel, no es que no se rompan. Que no se rompan. Se lo pido por favor. Cóctel Radio. Con mi amigo bartender Guido el Barman. En esta emisión, un barman que le presta plata a un cliente. Un cliente que devuelve el préstamo. Orson Welles, Gary Cooper, Truman Capote, Ernest Hemingway se juntan con unas góndolas y unos duraznos para traernos un cóctel con más de 70 años de historia, que sigue tan vigente como el primer día. En vivo en el canal de Twitch de la radio, twitch.tv/Gravity Radio K. Guido Maestro, ¿cómo estás? Bueno, Alberto, amigos, oyentes, anunciantes. ¿Cómo andas, querido? Bueno, bienvenidos a esto que es Cóctel Radio. Sí. La coctelería a los oídos. Correcto, muy bien. Qué frase, ¿no? La coctelería a los oídos. No, está muy bien, ¿eh? Y cuando empezamos era la coctelería a los oídos. Y ahora, por lo menos, podemos regalar botellas. No, claro, está muy bien. Que no se nos vaya la auspiciante. Un saludo a nuestro amigo. Un saludo, Francisco. Sí, bueno, la verdad que, Alberto, digamos, en esto que hemos denominado el concurso de las 3 semanas de las 3 preguntas, la semana pasada hablamos de un Harry, ¿sí? Y la consigna era, bueno, cómo se llamaba el lugar donde se había hecho ese famoso cóctel, el French 75, y cómo se llamaba el bartender. ¿Cómo se llamaba? Y bueno, Harry McLachlan. Exacto. Y bueno, abriendo esto que se llama la trilogía de las 3 semanas, sí, hoy vamos a hablar de otro Harry. Así que la historia tiene que ver con esto, que, bueno, cuando les digo que es varo, ¿no? Uno generalmente va y toma y pide en la barra, y cuando se le termina la plata pide una medida más extra y bueno, depende ahí. Sí. Pero en este caso, sí, el barman le presta plata al cliente, es una cosa impresionante. Y tiene que ver con algo que, bueno, hoy probablemente los que lo conozcan está catalogado quizás el hotel más famoso del mundo y el más, digamos, el mejor hotel del mundo según un listado del año 2023, que es el Bedmont, ¿no? Que está ahí en Venecia. Y lo curioso de esta historia es que todo comienza alrededor de finales de 1928, cuando un muchacho excéntrico, imaginemos, ¿no? Finales de 1928, digamos, todavía no había pasado el crack de 1929, era todo el furor, ¿no? De los años locos, los Roaring Twenties, y bueno, todo lo que tenía que ver con los dealers y los speakeasies, porque la venta de alcohol estaba prohibida. Y bueno, había un muchacho que, claro, le gustaba beber, y como no se podía beber en Estados Unidos y estaba cansado y tenía plata, se fue a recorrer Europa con la tía. Mirá. Y bueno, en distintos hoteles. Sí, bien. Recordemos que hoy uno busca un Airbnb, un booking por una noche, claro. Y acá estábamos hablando de temporada, ¿no? Se quedaban todo el verano, ¿no? Y otro tipo de... Otro tiempo. Y bueno, y este muchacho llamado Harry Pickering. Sí. Bueno, en esta travesía, en este año que les decía, desembarca, y con la tía desembarca en Venecia. En Venecia. Sí. Y bueno, desembarca en un hotel
Y ya les digo, la estadía eran largas. Claro. Y bueno, las veladas también eran largas. Ah, sí. Las sobremesas de copas también eran largas. Ajá. Y bueno, había un bartender que se llamaba Giuseppe Cipriani, o Cipriani, que era el bartender del hotel. Un muchacho que había nacido en el 1900, o sea, más o menos estamos hablando de un muchacho de unos 28 años para ese momento, Claro. y que era un gran bartender en una Venecia de 100 años atrás, ¿no? Ujú. Venecia es esa fantástica ciudad con unas 118 islas que ellos mismos las consideran oficiales y más de 500 puentes. Eso es lujoso, las películas del turista, es romanticismo puro, pero en este hotel, Cipriani le servía sus tragos a Harry Pickering, a lo que una noche Harry deja de ir al bar del hotel Ajá. y deja de ir por varios días. A lo que Cipriani me pregunta, che, ¿qué le pasa al...? Y no, parece que la tía se fue y le cortó los víveres. ¡No! Porque estamos hablando de un excentricismo, Claro. una vida lujosa, No, claro. borracho todo el día, ¿entiendes? Y un muchacho de unos 30 y largos, Y sí. y anda a trabajar. Exacto. Así que le cortaron los víveres. No, la tía. Y bueno, Cipriani le dice, ¿qué te pasa? Nada, de que estoy en bancarrota. Y la historia es contada real en la página oficial de Cipriani, así que no les estoy, digamos, por ahí el exagero en alguna jocosidad, pero es así. Y bueno, Pickering le dice que está en bancarrota, a lo cual Cipriani es bárbaro, ¿no? Porque que el barman le preste plata al cliente. El barman agarra y le dice, bueno, toma, te presto 10.000 liras italianas, ¿no? Que en ese momento eran más o menos unos $500. Y bueno, volvete a Estados Unidos y bueno, algún día me lo pagarás. Claro. Y bueno, a todo esto viene la crisis del 29, la bancarrota, el comienzo de la Gran Depresión del 30. Y aquí, que a finales de 1930, este muchacho Cipriani trabajaba en un hotel, seguía trabajando en el mismo hotel, lo ve llegar a Harry Pickering y dice, Harry, ¿cómo estás? Vengo a pagar lo que te debo. Epa. Impresionante, Muy bien. impresionante. Ojalá todos los clientes fueran así y todo Claro. impresionante. Sí. Vengo a pagar lo que te debo. Y vos me prestaste 10.000 liras, ¿no? Te doy las 10.000 liras y ¿sabes qué? Te doy 40.000 liras más Epa. para que armes tu propio bar. Qué lindo. Dicho y hecho, en la calle Bachareso, en 1323, él funda su bar, que uno lo puede buscar, lo googlean, ¿sí? Frente al Gran Canal, con unos ventanales interesantes, un estilo semicolonial en madera. Hay un listado que yo le pasé a la producción de los impresionantes celebridades que han transcurrido por ahí, porque yo le decía Truman Capote, Hemingway, pero el listado es increíble porque Cipriani logró, cuando abrió el bar, le puso Harry, y esta es la historia del comienzo de la segunda trilogía de los Harrys, porque este bar luego tuvo gran suceso, se abrió una sucursal en Nueva York. Bueno, Cipriani es lo que es hoy, una cadena impresionante. Y lo curioso de este cóctel es que se hizo famoso porque empezó a fabricar un trago que se llama Bellini, o Bellini, Uh-huh. que todos alguna vez en algún casamiento o en alguna reunión lo piden, que es esa mezcla del durazno con el champán, ¿no? El peach, el puré del durazno, y se le agrega el champán y la verdad que queda riquísimo. Sí, sí. Y sobre todo si son los duraznos italianos macerados en vino. Claro. Y bueno, y digamos Cipriani a este cóctel le decide poner el nombre de, fíjese cómo son las cosas, porque él inventa dos cosas. Es famoso Cipriani por dos cosas en la historia: por fabricar o digamos patentar o ser el primero en fabricar presentar el carpaccio, ¿sí? Que es esa, sí, como si fuera un sushi, pero de carne de res marinada, cortada bien, muy finita, como más fina con jamón crudo, dejarla marinar en una salsa especial y servirla en ese estilo, ¿sí? Y ese plato carpaccio es en honor a Vittore Carpaccio, que fue un famoso pintor renacentista. Recordemos que el renacentismo italiano entre el siglo XIII y el siglo XV produjo innumerables artistas, y uno de ellos fue, digamos, Giovanni Bellini, o Giambellino, que es característico, él tiene una obra que, porque esta cultura esta tendencia italiana era hacer muchos tonos pasteles. Uh-huh. Y Bellini se hizo famoso por como si fuera un monje, con una tonalidad muy rosada, y cuando uno mezcla un Bellini con los duraznos italianos macerados en vino, claro, con el champán,
tiene esa tonalidad rosada y por eso se le ocurrió a este Cipriani, que digamos, Cipriani fallece en 1980 y la compañía se sigue regenteando por la familia. Es impresionante, hoy es probablemente el hotel más lujoso del mundo en el sentido de su catálogo por los pares. Y lo que tiene que ver con el cóctel, la singularidad es que yo creo que la producción tiene ahí. Me gustaría que ustedes escuchen la cantidad de personas que han pasado por este bar. Sí, sí. Es Usted diga, ¿el primero quién fue? O uno de los más importantes. Mire, están resaltados en azules, son impresionantes porque está Hemingway, Capote. Espere. Hemingway, Capote. Hasta ahí uno dice, qué importante, ¿no? Pero Arturo Toscanini, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, María Callas, Orson Welles, Aristóteles Onassis, George Clooney, Woody Allen y puedo seguir, Así que impresionante. Impresionante. Esto es lo que nos marca, ¿no? Que la tendencia, estamos hablando de María Callas y Woody Allen un poco más contemporáneos en el tiempo, George Clooney, pero también hablamos de Orson Welles y Hemingway, entrado la década del siglo pasado, la mitad del siglo pasado. O sea que Cipriani ha logrado, y búsquenlo porque la calle Vallareso, 1323. Hoy enfrente tiene, digamos, un despacho de botes que le tapa un poco la vista, pero supongo que hasta que ello no ha ocurrido, los ventanales que dan al Gran Canal es maravilloso, y disfrutar un Bellini ha hecho que este bar se transforme en esto que es un suceso, ¿no? Desde 1931, el Harris Bar en Venecia. La historia, lo interesante es que a mí siempre me gusta decir que a veces es raro, ¿no? Pero si uno se lleva bien con los mozos, va a estar bien con la comida. Y si se lleva bien con el barman le puede prestar plata para que usted viaje a su país de vuelta. Así que esta es la historia del Harris Bar en Venecia y la historia del cóctel, ¿no? Del cóctel El Bellini, que bueno, ya les dije, tiene su nombre este bar en honor a Harry Pickering, quien devolvió la plata y 4 veces más, la cuadruplicó. Impecable, qué hermosa historia. A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa una cosa, que yo cada vez que escucho estas historias, a mí me gustaría, ¿saben qué me gustaría? A mí me gustaría tener años, así uno puede vivir cada una de estas historias. Esto me encantaría, nada más, estar en ese momento, ¿no? Y poder estar hoy. Sé que es imposible, pero me parece fantástico todo esto que cuenta Guido, porque verdaderamente es un viaje y uno se va a cada uno de estos lugares, como bien lo contaba él recién. Uno se imagina en ese lugar, se imagina en ese hotel, en esos años, y que esto llegue hasta el día de hoy, ¿no? Me encantaría si fuera posible, ¿no? Estar en ese momento y trasladarnos. Eso lo hace muy bien Guido, por eso viene cada miércoles y nos cuenta esta linda historia, como siempre. Genial, Guido Maestro, Bueno, un placer hacer la coctelería a los oídos. Sí, señor. Hermosa historia. Daniel dice, que afloje con la data, que después nos mata con la pregunta. Y bueno. ¿Qué quiere que le diga? Bueno. Gracias por escucharme. Sí, claro. Noé, te mando un saludo. Saludo para Guido. Un saludo, gracias. Vos haces preguntas, pero tengo una pregunta para vos. Go ahead. Tengo una pregunta para vos que lo vamos a dejar para la segunda parte, porque no sé si la vas a poder responder hoy o si la vas a poder responder la semana que viene. Pero ahora te cuento. Daniel propone que hagas como pregunta ¿cuántas habitaciones tenía el hotel, por ejemplo? Pero no va a ir por ahí. No va a ir por ahí, ya lo conozco. Va a ser más fácil todavía. Va a ser más fácil. No se asusten. Si enseguida se asustan, ¿viste? Enseguida se asustan y dicen, ay, ¿qué va a preguntar Guido? Guido, se queda para la segunda parte, para la pregunta de Gin Dealers, Cóctel Radio Preguntas. Sí, señor. Ya venimos para la segunda parte.